Este relato es puramente ficción, aunque la edificación existe en realidad, escrito y narrado por Luis Mario Vargas. Se recomienda usar audífonos y apagar la luz para lograr una mejor experiencia. Siempre que llegaba a la universidad, pasaba por la reja de esa edificación triste y patética que antes se había llamado casa. Esta reja era apenas visible debido a que la vegetación, que antes seguramente había sido un bello jardín, crecía tanto que habrá medido cerca del metro de alto y ahogaba el oxidado metal de la reja bajo el yugo de esos bracitos verdes que parecían proteger las ruinas de cualquiera animal o persona que tratara de violar la entrada. Y aunque alguien hubiera logrado entrar a la casona abandonada, ubicada en la calle de Liverpool, en la colonia Juárez, las endebles paredes que seguían en pie, junto con los pocos pedazos de techo que quedaban, no habrían servido de refugio ni al vagabundo más desesperado por cobijo, pues toda la pared frontal de la fachada había desaparecido, y el techo tenía más agujeros de los que se podían ver a simple vista, y la devastación aumentaba hacia el fondo de la enorme casa que se perdía de vista para quien se parara justo en la entrada de la reja. Aunque la calle no estaba descuidada en ningún aspecto y había tráfico, tanto de personas como de automóviles durante el día, afuera de esta casona siempre había muchas bolsas de basura, escombro y desperdicios que nadie sabía de dónde salían, pues no había restaurantes en los locales aledaños. Era tal la cantidad de basura que se acumulaba ante esta espectral reja negra que yo siempre me bajaba de la banqueta cuando pasaba por ahí. En fin, una noche me dirigí a una fiesta que quedaba bastante lejos de mi casa, así que un amigo y yo quedamos de irnos juntos en su auto. Yo lo vería en la universidad, pues era un punto medio entre su casa y la fiesta. Habrán sido las 11 de la noche cuando vi como un gato gigantesco, como del tamaño de un perro San Bernardo, cruzó la oscuridad de la noche por la desolada calle de Liverpool. Jamás vi de dónde salió, y había pocos lugares ahí que pudieran ocultar a semejante animal. Su color era poco común en un gato, pues era prácticamente un tigre, anaranjado y con rayas negras a lo largo de todo su musculoso y ágil cuerpo. De hecho, en mi asombro y ante la carencia de toda explicación racional en esa situación, habría creído que un tigre de Bengala caminaba suelto por mi colonia, de no ser porque el animal no tenía cola. A pesar de su enorme tamaño y poderosas garras, el ser no producía ruido alguno al caminar. Yo estaba pasmado ante su aparición, completamente inmóvil, y vi cómo el gato se detuvo al llegar a la reja negra de la casona abandonada. Se agazapó levemente, y de un solo brinco, que habrá sido de más de 2 metros de altura, el animal cruzó la reja y aterrizó sordamente sobre la crecida hierba del patio de la casona. En ese momento, mi morbo pudo más que mi miedo, y caminé hacia adelante para ver qué más hacía el misterioso gato. Aunque traté de no hacer ruido, en cuanto me acerqué, el ser se detuvo en seco a la mitad del patio, y giró su enorme cabeza hacia mí, y sus extraños ojos verdes se iluminaron por la luna. El gato era tan grande que sobresalía hasta el pecho de la hierba, cuando un gato de tamaño común, e incluso varios perros, habrían sido devorados completamente por la vegetación. Pensé que quedaría en eso, y cuando iba a romper el contacto visual, el animal caminó hacia la reja, hacia mí. Asustado de que me fuera a atacar, dejé entre los barrotes de la reja un esquite a medio comer que traía en la mano, rezando porque se lo comiera. No me sorprendió mucho que ese colosal gato viviera en esa casona abandonada, pues ni los vagabundos vivían ahí. Era perfecta para alojar a ese animal extraño que de alguna manera habría llegado de tierras lejanas a vivir en la colonia Juárez de la Ciudad de México. En solo un salto, ese gato deforme podía saltar sobre mí, y seguro era rápido, y yo no tenía salida. Si por mi mala suerte el animal era carnívoro, y a juzgar por su tamaño, lo era, ese podía ser mi fin, de alguna manera bizarra y surrealista, devorado por un gato monstruoso. Por fortuna, el gato olfateó el esquite y lo tomó entre sus poderosas fauces, para perderse en unos segundos al interior de la casona abandonada, sumida en total oscuridad, no sin antes lanzarme una mirada de ternura y agradecimiento. Había algo extraño e inquietante en su rostro, algo que no había visto nunca antes en un animal. Ya no fui a la fiesta, regresé a mi casa con la mente ahogada en un océano de pensamientos sin sentido, tratando de descifrar lo que acababa de ver. Pasé toda esa noche en vela, pensando e investigando en internet sobre la existencia de gatos gigantes, o si habría sido posible que un tigre se escapara del zoológico de Chapultepec, que no se encontraba muy lejos de ahí, para terminar viviendo en la abandonada edificación. Pero no pude encontrar nada al respecto. Esto ocurrió una noche de viernes.
El lunes, mientras caminaba a la universidad, con la intención de llegar a tiempo a mi clase de las 7 de la mañana, al pasar enfrente de esa casona, con cierto temor remanente por lo que había visto, me topé con algo que en casi 4 años de pasar por ahí diariamente jamás me había ocurrido. Vi a alguien, una persona, parada en la planta alta de la casa, que me observaba fijamente en el frío de la mañana, sin moverse en lo absoluto. Ni su respiración se notaba, ni el viento agitaba el vestido harapiento de la delgada mujer que me miraba sin parpadear. Lo primero que pensé fue que quizás se trataba de alguna vagabunda que había logrado entrar por algún otro lado a la casa. Pero en el corto tiempo que estuve frente a la mujer y a la casona, mi mente no dejaba de maquinar y tratar de relacionar a aquella extraña y demacrada figura femenina con el monstruoso gato de la noche del viernes anterior. Por un instante, temí que la mujer fuera a dar un salto como lo había hecho el gato, desde aquella segunda planta, y aterrizaría frente a mí en el frío pavimento. Caminé a prisa y no me detuve para nada hasta llegar a la escuela. Por la tarde, en mi camino de vuelta a casa, otro suceso extraño ocurrió entre la reja de la casona y yo. Un anciano muy delgado y que vestía ropa como de indígena, caminó con dificultad entre la hierba al verme, como si me hubiera estado esperando por un largo rato, y pronunció solo una frase: «Gracias por el esquite». Seguramente ese horroroso gato era de él, y de alguna manera sabía que yo le había dado un esquite de comer la noche del viernes. Yo solo sonreí levemente sin saber qué decir, y seguí rumbo a mi casa. Ya dentro de mi habitación, logré armar la realidad de lo que había vivido en el último par de días, y a mis ojos no era una fantasía como había creído en principio. O eso creí. Seguro se trataba de algún grupo de vagabundos que se había logrado meter a la casona por un agujero, o del otro lado de la calle, quizá por una coladera, y habitaban las profundidades de la edificación en ruinas que era invisible para el resto del mundo. No encontraba una explicación a aquel gigantesco animal que resguardaba esa fortaleza derruida y a sus dos inquilinos, al menos los que yo conocía, el anciano y la mujer. Pero su necesidad de defenderlos de otros vagabundos, de pandillas o de la misma policía, los habría forzado a hacerse con ese animal deforme y feroz. Ahí hubiera quedado el asunto, de no ser porque la tarde siguiente, cuando caminaba a casa de la escuela, el anciano me saludó sonriente desde el interior del patio. Estaba sentado entre la maleza, y ante cualquier ojo distraído, habría sido invisible, cubierto hasta la nariz por la maleza. Yo le sonreí, pero cuando me alejaba caminando de la casa, di media vuelta sobre mis pasos, y sin rodeos, le pregunté cómo habrían logrado entrar a la casona. Debía haber un pasadizo a la vuelta de la manzana, o quizá el intrigante mundo de las alcantarillas, que siempre guardó un elemento místico para mí. El anciano primero se puso serio, pero volvió a sonreír y me dijo que volviera esa noche para que me lo mostrara. En mi casa pensé que el señor solo era un loquito y no sabía de lo que hablaba. Por el resto de la tarde me debatí entre el sentido común que hablaba a uno de mis oídos y entre aquel sentimiento de hambre por el misterio y la incertidumbre, al fin saciadas ante la respuesta del extraño anciano y la inquietante mujer que observaba como si fuera una con la oscuridad. Por fin, a eso de las 6:30 de la tarde, decidí que iría a la casona abandonada. Mi madre tenía el turno nocturno en el hospital, así que no llegaría sino hasta las primeras horas del día siguiente. Si el anciano era, en efecto, un enfermo mental, me iría rápidamente por donde había venido. Y si no, pues sería una noche que recordaría el resto de mi vida, como la primera exploración urbana que llevaba a cabo al lado de una pandilla de vagabundos que tenían bajo su mando a un felino gigante desconocido por la ciencia. Llegué a la calle de Liverpool unos minutos antes de que diera la medianoche. Justo como cuando me topé con el gato, la calle estaba desolada, como si estuviera detenida en el tiempo. No se escuchaba ni un solo sonido, ni siquiera el ruido distante del tránsito que se encontraba a tan solo unos metros en Reforma. Me acerqué a la reja de la casona, esperando ver al grupo de vagabundos reunidos en el patio con una fogata encendida en un bote de aluminio. Pero ahí no había nadie. Miré hacia arriba y casi imperceptible, como una niebla muy ligera, en la segunda planta estaba de pie esa anciana, justo como la había visto por la mañana, un par de días antes, sin expresión en su rostro, sin moverse en lo absoluto. Ni su cabellera enmarañada, ni sus andrajosas vestiduras se agitaban con el aire. De la oscuridad de la planta baja fue emergiendo una figura que en un inicio era distorsionada, luciendo imponente y enorme, pero a medida que se acercaba a la reja se hacía enjuta, pequeña y encorvada. Era el anciano, que a pesar del frío clima vestía su misma ropa regional de manta,
sin una chamarra ni chal que lo protegiera de las inclemencias del tiempo. Me sonrió y empujó la pesada reja que parecía haberse fundido con las pesadas cadenas que la mantenían cerrada, debido al tiempo que llevaba puesta ahí. La puerta de metal se abrió sin representar ningún esfuerzo para él, contrastando su fuerza con su aspecto físico. Con algo de temor, pasé entre el espacio que había abierto el viejo entre la puerta y la reja, y lo seguí al interior de la vieja casona. Cuando miré hacia arriba, estando ya en el patio, y caminando con dificultad contra la altísima hierba que me llegaba casi hasta la cintura, la mujer ya no estaba ahí observando. Entre más nos sumergíamos en la oscuridad de la casa, podía ver que había una especie de fogata al final del recibidor. Una luz cálida y en movimiento, que rompía con la terrorífica perfección de la quietud y sincronía en el que se encontraba la calle entera. Cuando el viejo y yo entramos al recibidor, la oscuridad era de una espesura tal que no podía ver ni mis propias manos. Caminé torpemente, dando pasos cortos y con las manos extendidas hacia el frente, cuestionándome por qué estaba haciéndole caso a un viejo que ni siquiera conocía, temiendo ya lo peor. Por fin salimos de esa perpetua oscuridad y llegamos a lo que algún día, ya muy lejano, había sido la sala de la gigantesca casa. Una fogata ardía en el centro de ese salón al aire libre, donde había varios viejos sillones rotos y algunos utensilios que habían sido, evidentemente, sacados de la basura por el viejo y la mujer, que aún no se hacía presente ante mi llegada al interior de la casa. Busqué con la mirada al hombre, pero en su lugar, junto a mí, estaba ese monstruoso y gigantesco felino atigrado, mirándome fijamente, y no pude evitar dar un salto, presa del miedo. Lo que ocurrió a continuación hizo que mi estómago diera 1000 vueltas en mi interior, y me encontré cuestionando una vez más lo que pertenecía a la realidad y aquello que no. El gato me dijo con la misma voz del anciano: «Tranquilo, niño, ven, siéntate. Nunca recibo visitas, pero espero que estés cómodo». El gato gigante se sentó en uno de los sillones destartalados del salón, haciéndolo crujir ruidosamente bajo su peso. Tomó de alguna manera entre sus patas un cigarro y lo encendió. Dio una bocanada, expulsó el humo y me miró como ordenándome que me sentara frente a él, en otro de los sillones. Yo, por miedo quizá, o tal vez porque llegué a la conclusión de que si no me había hecho daño ese animal, ya no lo haría, obedecí al felino. Yo no dije ni una palabra, solo escuché a ese ser, que parecía necesitar hablar con alguien sobre lo que iba a decirme. Entre cigarro y cigarro, el gato me habló como cualquier anciano que tiene 1.000.000 de historias para contar, con melancolía, nostalgia y sabiduría. Me contó que él vivió ahí con su madre varios años, pero la casa se cayó durante el terremoto de 1985 con ella adentro. Él se encontraba trabajando. Después de enterrar a su madre, se dedicó a reconstruir la casona y vivió ahí por un tiempo. Pero un día decidió irse de ahí, pues ya había curado la herida causada por la muerte prematura de su mamá. Le rentó la casa a una familia y él se fue a otro estado de la república. Sin embargo, durante un fatídico, pero aburridamente normal día, la casa se fracturó de nuevo, justo donde había colapsado durante el terremoto, matando a toda la familia en su interior. Al ser notificado, el anciano decidió quedarse ahí en esa casa, pues entendió que su madre la había tirado y matado a esa familia en su afán de que él no se olvidara de ella y permaneciera a su lado por siempre. ¿Que cómo lo supo? Pues su madre comenzó a aparecerse todas las noches y hasta la aparición del primer rayo de sol en la planta alta de la casa. En ese momento sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo e instintivamente volteé hacia atrás, donde estaban las escaleras que dirigían al primer piso y estaban destruidas por completo. No había manera alguna de llegar a la planta alta de la casona. El gato rió, mostrándome sus colmillos. «Sé que la viste, muchacho», me dijo. «Nunca se muestra ante nadie, pero tú me viste a mí». Me contó también que, tras la segunda caída de la casona, él viajó a Chiapas con un tío abuelo que era un chamán, para hablar sobre su madre. Le dijo que el lazo entre el anciano y su mamá era tan fuerte que al morir sin despedirse y tan lejos uno del otro, el alma de la mujer se había aferrado a la casa y a él. No tenía opción, la sombra de su madre viviría sobre él por el resto de su vida, así que decidió aceptar su destino y volver a la casona, a la prisión de su madre en la que llevaba décadas enteras habitando, descuidado, casi deseando su muerte, para por fin ser libre. El tío le había mostrado otra salida, lo convirtió en nahual, y una de las reglas de los nahuales es que si algún conocido descubre su identidad, el nahual deberá matarlo o escapar para siempre de sus rumbos. El gato entre lágrimas me agradeció, pues al haberlo descubierto en su forma de nahual, lo había obligado ante la ley del chamanismo prehispánico más antiguo a dejar atrás la casona, su vida ahí y a su madre.
Por fin sería libre, pues las leyes del chamanismo eran más fuertes que el espíritu de su madre, por lo que no podría seguirlo fuera de la casona esta vez. Caminamos juntos, impacientes por abandonar esa maldita casa embrujada de la colonia Juárez, el viejo y yo. Atravesamos la oscuridad rumbo al patio, y al caminar a través de la espesa hierba, escuché unos lastimeros y dolorosos sollozos de mujer en la planta alta, pero no tuve el valor de ver hacia atrás, y el anciano tampoco. Caminaba aún en su forma de gato gigante, pero pude ver que las lágrimas se perdían entre el pelaje de su rostro al dejar atrás a su madre y esa casona. Cruzamos la reja negra y nos paramos en la calle. Él me agradeció de nuevo y yo solo le sonreí de vuelta. Tomamos caminos separados. Yo me dirigí al sur y él al norte. Caminé lentamente y mientras los sollozos se hacían cada vez más lejanos, miré hacia atrás, pero no había gato enorme caminando en el asfalto, sino un viejecito encorvado que caminaba con calma hacia el horizonte.